Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Le damos la bienvenida a Jorge Escala, ex asambleísta constituyente, ex asambleísta nacional, ex presidente de la UNE, dirigente de Unidad Popular, quien el día sábado en la convención de esta organización política Lista 2 ha sido designado como precandidato presidencial. Jorge, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, estimado periodista. Gracias. Para informar la decisión que hemos adoptado, importante decisión histórica. ¿Qué significa esa decisión del día sábado? El día sábado significa plantearle y materializar el anhelo de cambio que tiene la inmensa mayoría de ecuatorianos. Somos el candidato de la seguridad, de la educación, del trabajo. Somos el candidato que defiende la naturaleza y la vida. Y así nos han, no solamente que nos han observado, sino que nos han respaldado en estas importantes luchas. Y creemos que ahora es el momento, y así lo ha decidido la Convención Nacional, de ser el abanderado del anhelo de cambio de esa inmensa mayoría de ecuatorianos. Condiciones importantes tenemos, Fabricio, para cambiar el Ecuador, porque los que ya han dirigido los destinos del país ya no tienen nada nuevo que ofrecer, solo mayor pobreza, corrupción, inseguridad y desesperanza. Y nosotros creemos, y sintonizado con el clamor popular, convencido estamos que es la hora de los de abajo, es la hora del cambio en el país. Por ahora, precandidato por Unidad Popular, pero ¿esto sería definitivo o hay esta posibilidad de dialogar, de tener acercamientos con sectores sociales, con otras organizaciones políticas? Dialogábamos justamente hace unos instantes con Diego Borja y él hablaba de esta necesidad de encontrarse y lograr esta convergencia de cara a este próximo proceso electoral. Bueno, nosotros por principio siempre luchamos por la unidad de los sectores sociales y populares, de los que generamos la riqueza en el Ecuador, de los que defendemos los derechos de la juventud, de los trabajadores. Y por lo tanto la Convención Nacional ratificó mi nombre, decidió mi nombre para ser candidato a la presidencia de la República, pero también planteamos y con fuerza la necesidad de constituir un gran frente social y político que incluya a los gremios, a las organizaciones sociales, empresarios honestos que cumplen con su función social, que no le estafan al Estado, que sí los hay, y también partidos y movimientos políticos desde el centro hasta la izquierda, que construyamos juntos un plan alternativo, un plan de gobierno, ¿verdad?, que le ofrezca al país salir precisamente de la pobreza, del atraso, del desempleo. Cuando usted dice que usted ha sido designado precandidato, pero abren la posibilidad de una alianza, de un acuerdo, ¿querría decir que tras esta nominación sí hay la posibilidad que si se logra ese entendimiento, usted decline esa candidatura, el partido decline la candidatura, bueno, y se sume a una alianza? Nosotros, Escala es la candidatura de Unidad Popular y hoy le presentamos a las organizaciones sociales. Ahora queda en ellos la respuesta al llamado fraterno que le hace Unidad Popular. Porque, por ejemplo, en las dos últimas elecciones, 2021 y 2023, Unidad Popular se presentó en alianza en 2021 con Pachacutic para apoyar la candidatura de Yacu Pérez Huartambel y en 2023 en la alianza Claro que se puede para apoyar la candidatura nuevamente de Yacu Pérez. No era un candidato propio de Unidad Popular en su momento. Así es que nosotros siempre, Fabricio, usted nos ha encontrado en eso, siempre le hemos apostado a estos proyectos de unidad. Por lo tanto, ahora le hacemos con fuerza y de manera fraterna esta invitación a Pachacutic, al Partido Socialista, ¿verdad? Y otras organizaciones que tengan o no registro electoral. Organizaciones de hecho. De hecho. Y también organizaciones como las que participaron en nuestra convención, defensores de la naturaleza, que hemos estado juntos defendiendo los intereses de las comunidades por sus territorios, por la defensa del agua, en rechazo a la voracidad de las compañías mineras, petroleras que quieren destruir la vida en el país, afectando precisamente la naturaleza. Entonces, ahí está planteada la propuesta hoy. Ojalá sea pronto la respuesta que tengamos. Mientras tanto, Escala seguirá siendo el candidato de Unidad Popular Lista 2. Jorge, ¿se puede realmente lograr
en la práctica la consolidación de este gran frente del que usted habla? Y lo pregunto porque cuando nos acercamos a procesos electorales, todos hablan de la unidad, todos hablan de esta necesidad de converger para lograr precisamente estos grandes frentes, pero en la práctica esto no se termina de consolidar. ¿Por qué? Porque priman intereses particulares, porque priman intereses personales y queda meramente en el discurso. Bueno, yo creo que hoy hay mejores condiciones que antes. A ver, hemos derrotado a Daniel Noboa en sus pretensiones, en su consulta popular, de buscar implementar, restituir ese instrumento de esclavitud que fue el contrato por horas, y también de someter al Ecuador a arbitraje internacional. Más del 70%, casi 7 millones de ecuatorianos, ¿verdad? Debatieron, escucharon nuestra propuesta y por lo tanto esa fue la respuesta que recibió, una contundente derrota. Si hemos luchado para darle esa derrota a Noboa, si nos preparamos para enfrentar lo que ya ha anunciado el presidente Noboa, de someterse a rajatabla a los designios del Fondo Monetario Internacional, de privatizar las áreas estratégicas, de instituciones como el Banco del Pacífico, que genera importantes ingresos para el erario nacional. Si ha anunciado la privatización del Seguro Social, si anuncia que va a incrementar medidas como el incremento del precio de los combustibles, ¿verdad? Y una serie de medidas que van a empobrecer a la población, es obvio que tenemos que unirnos para enfrentar esa política neoliberal y plantear la alternativa que tenemos para resolver la crisis. ¿Hay alguna posibilidad? Acabamos de conversar con Diego Borja. Diego Borja es uno de los nombres que se ha mencionado, que se analizan dentro de Revolución Ciudadana para una candidatura presidencial. Y Diego lo mencionó acá con Belkis y con quien les habla, y le dijo a la audiencia: yo he planteado la unidad, porque solos no llegamos, dice, la unidad de los sectores de la tendencia. ¿Hay alguna posibilidad de que Unidad Popular pueda limar asperezas con Revolución Ciudadana y acercarse para tratar de buscar algún tipo de entendimiento? ¿O eso está descartado? Está descartado, Fabricio. De plano, totalmente. Totalmente, ni a misa con la banda delincuencial del correísmo. Así lo ha calificado los procesos legales que se ventilan en Fiscalía. No son un partido, no son progresistas. Hay que llamarlos por su propio nombre. Pero en 2008, cuando ustedes eran MPD y ustedes estaban en la Asamblea Constituyente, y usted era parte de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, si la memoria no me es infiel, Jorge, ustedes tenían un acercamiento con la Alianza País de aquella época que encarnaba el correísmo. ¿Qué pasó en el camino? Fabricio, entre dos opciones, el padre de Daniel Noboa y Correa, en una segunda vuelta electoral, nuestro partido, el MPD, hoy Unidad Popular, llamó a votar por quien había cogido las propuestas de los sectores sociales y populares y que luego lo traicionó. Yo fui candidato a la Asamblea Constituyente, usted recordará, Fabricio, pero por el Movimiento Popular Democrático no fuimos en alianza con el correísmo. No, yo recuerdo eso. Y por lo tanto, el reglamento de la Asamblea Nacional permitía que las organizaciones representadas en la Asamblea, con las curules que ganamos, tengan un espacio en el Consejo de Administración o en la directiva de la Asamblea Constituyente. O sea, no fue una dádiva y no fue parte de los acuerdos. ¿Pero había una relación más cercana en aquella época o no? De ninguna manera. Muy por lo contrario. Si usted recordará que yo fui el proponente de todo el articulado de la educación. ¿Y qué es lo que planteó Correa? Sacarme del trío del articulado, de la redacción final, porque nunca estuvo de acuerdo con la gratuidad de la enseñanza, que fue parte de la lucha del movimiento social y popular y sobre todo de la UNE, de la FESE y de la FEWE. La gratuidad de la educación por pública. supuesto, pero a despecho de Correa, que no quería, pues. Y la práctica en el ejercicio de poder nos ha demostrado cómo recortó el presupuesto para la educación y cuántos hijos del pueblo quedaron sin cupos en la universidad, y que esa política todavía se mantiene ahora. Entonces es evidente que no fue una decisión de Correa, sino una plataforma de lucha o una bandera que siempre exhibimos, la UNE, la FESE, la FEWE. Entonces, mire usted, le obligamos al correísmo en la Asamblea Nacional, y aquí estuvo Diego Borja también, que fue asambleísta constituyente, fuimos nosotros los proponentes
del mandato constituyente número 8 que eliminó la terciarización, intermediación laboral y el contrato por hora. Y Correa estuvo en contra. Al final... Pero al final sí lo eliminaron. Pues. Obvio, pero mire usted la presión que ejerció los trabajadores, la movilización social que se evidenció en Montecristi. Entonces ahí tuvimos debates y diferencias enormes en la propuesta. Y luego vino lo que ya ocurrió, aquí está mi compañera Mary Zamora, la persecución a los trabajadores y a los dirigentes de izquierda revolucionaria. Entonces, un partido o un gobierno de izquierda no se ensaña contra las organizaciones sociales y populares. Un gobierno que ejerció el poder por más de 12 años, ¿verdad?, no condena al Ecuador o no entrega su riqueza a potencias extranjeras como lo hizo con la China. Un gobierno de izquierda no hizo como lo que efectuó el correísmo. Usted sabe, Fabricio, redujo las 200 millas de mar territorial a 12 millas. Eso es traición a la patria. Pero al mismo tiempo, y ahí esto en varias ocasiones he preguntado a Giovanni Tariguana, el director del partido, y a otros militantes del ex MPD, hoy Unidad Popular. Una de las cosas que de alguna manera lo tienen o se ha quedado con un estigma para ustedes es que en 2017 llamaron a votar por Lazo en la segunda vuelta. Ese fue un error de ustedes. O sea, de verdad que es un poco insólito por la orientación política de ustedes que hayan llevado a votar por Lazo en 2017. Bueno, ahí teníamos dos opciones. Un gobierno que reprimió al pueblo, que atentó a las libertades y a la democracia, a los periodistas también, que tenían una voz diferente, una opinión contraria a lo que se venía haciendo en ese momento. Ahí había dos opciones. Esa política de atentar a los derechos, a las libertades, a la democracia, ¿verdad?, continúe o se presentaba una opción. Nosotros no hicimos... Pero apoyar a un gobierno de derecha... Nosotros llamamos a votar, pero no hicimos ni campaña, pero llamaron ni a nos votar. pusimos la bandera. Dice, porque, perdóneme, pero usted dice, un partido gobierno de izquierda no se ensaña con organizaciones sociales y populares. La gente le puede decir, una organización política de izquierda no llama a respaldar un gobierno de derecha. Sí, para derrotar a los... De cierta manera. Pero entre dos opciones, hay una que se declaró enemigo de los intereses de la patria, de los intereses de la inmensa mayoría ecuatoriana, que era el correísmo. Pero miren, los hechos nos dio la razón. Tanto así que en pocos meses, Fabricio, y ustedes dieron importante cobertura, fuimos lo primero que le declaramos a la oposición popular a Guillermo Lazo. ¿No se recuerdan las dos huelgas de hambre de la Unión Nacional de Educadores? Pero después de haber pedido el respaldo para. Bueno, es que la aspiración del pueblo ecuatoriano siempre le expresa en el hecho de que quiere cambio. Y nosotros somos parte del pueblo. Y por lo tanto se llamó a castigar en las urnas a quien había afectado enormemente. ¿No era mejor votar o plantear el voto nulo como lo hicieron después en 2021-2023? Eso beneficiaba al Correato. Pero lo hicieron en 2021-2023. Eso sí, pero eran otras condiciones. ¿Cuáles? Otras condiciones en el sentido de que no es que ahí había una opción que favorecía enormemente o ya se veía o se prometía de pronto la victoria o ganancia del correísmo. En todo caso, nosotros planteamos eso porque era ese momento histórico importante, derrotar, terminar con la derecha correísta. Entonces, sin embargo, hay que ver cómo terminó el país después de eso. En todo caso, Jorge, yo le pregunto. Bueno, nosotros no fuimos gobierno con Lazo ni con No, eso está claro. Ni con Correa, por si acaso, no hay ni para qué meternos en eso. ¿Por qué creerle ahora a la Unidad Popular? Y esto a manera de mensaje a quienes le están oyendo y a quienes cuestionan justamente a la agrupación política. Bueno, porque somos los candidatos, soy el candidato de la educación, para poner un ejemplo. Vamos a reabrir todas las escuelas que cerró el Correato. Entonces, un gobierno de izquierda no le quita un derecho humano a los sectores más empobrecidos. Entonces, somos los defensores del derecho a la vida y a la seguridad. Vamos a dotarle de seguridad a la población, combatiendo, dando duro combate, mano dura a la delincuencia, pero sobre todo desalojando de las instituciones del Estado a las mafias políticas de la derecha que se han tomado el Estado desde la época del Correato. ¿Ya? Vamos a garantizarle a la gente salud, trabajo. Entonces, somos los defensores de la naturaleza, de la vida. Entonces, es evidente que tenemos propuestas nosotros para
hacer todo lo contrario, que no estamos manchados con ese pasado de corrupción, no estamos vinculados a metástasis, no estamos vinculados a purga y otros hechos de corrupción, como sí lo tienen todos los partidos que se van a presentar en la próxima contienda electoral. Por lo tanto, somos la reserva moral, ética que tiene el país para ofrecerle a la inmensa mayoría de ecuatorianos una opción, una alternativa de cambio. Jorge, todos estos ofrecimientos e intenciones en medio de condiciones muy adversas en cuanto a lo económico. Claro, es que nosotros vamos a plantear medidas que nos van a diferenciar enormemente las tradicionales de los gobiernos anteriores. Política desenfrenada, mayor endeudamiento, que significa mayor dependencia, mayor saqueo de los recursos naturales. Eso es hipotecar el presente y el futuro del país. Y no han dado resultados, ¿ya? Las privatizaciones no han dado resultados. Entonces, nosotros vamos a plantear y adoptar medidas importantísimas. Por ejemplo, si el Ecuador está en segundo lugar dentro de los países de América Latina con mayor índice de nutrición infantil, si hay un elevado índice de desempleo, la corrupción campea, inseguridad, quebrados los campesinos, se le recortan el presupuesto para salud, educación y seguridad social. Hay que tomar medidas de manera urgente. Nosotros vamos a plantear la moratoria del pago de la deuda externa y ahí estaríamos hablando alrededor de 9.000 millones de dólares que servirían para reactivar el agro, para inyectarle recursos a la educación, para que nadie se quede al margen de este derecho, para que los hijos de los trabajadores tengan cupo, para que nadie se quede sin cupo en las universidades. Vamos a inyectarle recursos a las pymes que generan, son las que más generan plazas de trabajo, Fabricio. Vamos a implementar, sí, la alianza pública, pero comunitaria, con los productores, con los comerciantes minoristas, con los municipios, de tal manera que vamos a reactivar la economía, vamos a generar fuentes de trabajo. Hay que inyectar recursos a la obra pública que también genera plazas de trabajo. Entonces, como ustedes ven, hay opción, hay alternativa de cambio que los gobiernos anteriores y sus partidos que se van a presentar también en la próxima contienda electoral, por más que planteen o presenten un programa de gobierno, o lo inscriban ese programa de gobierno en el CNE, ya no tienen nada nuevo que ofrecer porque ya ejercieron el poder y lo único que han dado mayor atraso, mayor dependencia, mayor desesperanza, mayor pobreza. Por eso sostenemos que es la hora de los de abajo y condiciones para vencer tenemos. La gente nos conoce como luchadores sociales, populares, pero también con propuestas. Recordará, Fabricio, cuando fui asambleísta, el Observatorio Legislativo me ubicó como el segundo legislador con mayor número de proyectos de ley. Y si revisa el periodo legislativo del 2009-2013, los únicos proyectos de ley que se presentaron desde los legisladores fueron los nuestros. Es decir, tenemos propuestas, damos la vida. Y un ejemplo de eso, nuestro compañero Jaime Hurtado González. Correcto. Jorge, gracias por el tiempo. Estamos pendientes de la evolución de su candidatura. Muy amable. No, gracias a ustedes. Jorge Escala, precandidato a la presidencia por Unidad Popular aquí en A Primera Hora, 8:07. Pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.